En esta serie de vídeos os voy a enseñar cómo hacer ilustraciones multicolor, desde una ilustración sencilla tipo 8 bits a una más elaborada con HueForge. Todo ello con impresoras 3D normales de una única boquilla sin sistemas de multicolor como el AMS. Y además os lo voy a enseñar a hacer tanto en Cura como en Prusa Slicer como en Orca Slicer. Así que si a ti también te interesa este vídeo, quedaos que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar a cómo hacer, en este en particular, ilustraciones sencillas como es la que tenemos aquí en esta Game Boy. Esta es la primera parte de una serie de vídeos en la que os voy a enseñar más adelante en otro vídeo cómo hacer ilustraciones con HueForge, que ya os digo que tenemos ya preparado ese vídeo y lo más probable es que sea el siguiente a este. Pero en el vídeo de hoy, antes de comenzar, dar las gracias aquí a Creality que nos ha cedido esta Ender 3 V3 SE, que joder con el nombrecito, que para que nos entendamos es la nueva familia de Ender 3 y esta en particular es la gama de acceso, la más barata de todas. Destaca por tener un doble usillo fake, puesto que realmente el motor solo tiene uno, está sincronizado por una correa detrás, extrusión directa de serie al fin en una Ender 3 de serie, digamos la más básica, nos trae extrusión directa, nos trae auto level y para los movimientos de la cama nos trae varillas lisas. Ahora, hay cosas que no nos han gustado para nada de esta máquina, cosas como por ejemplo la posición fija de las ruedas V-Slot en Z, cosas como este nuevo perfil vertical que cimbrea más de la cuenta, que en esta no se nota mucho porque tampoco va tan rápido, pero en su hermana mayor, la KE, la que lleva Clipper, directamente es que la desaconsejaría por cómo cimbrea este perfil. Cosas como que, por ejemplo, tenga un doble eje Z pero un único motor, hace que dependamos de la correa sincronizadora y si esta se desgasta, pues podréis tener problemas y tendréis que hacer mods para mantener la tensión, etcétera, etcétera. Por no hablar de ciertas ausencias como, por ejemplo, un sensor final de filamento que habría venido bien. Vale, me pones un auto level pero me quitas un sensor final de filamento. Pues no nos ha molado eso. La máquina cuesta 200 euros, que sí que es verdad que es muy barata, pero tal y como está la competencia, tiene ausencias o sobre todo ciertas cosas que no nos han gustado nada. Por lo que en nuestro nuevo sistema de calificaciones le vamos a dar una D. Aprobado justito Creality, pero muy justo. Es más, ha habido debate interno y hemos sometido a votación si la suspendíamos o la aprobábamos raspada, ¿eh? O sea que... Al final hemos aprobado porque sí que es verdad que es muy barata. Creality suele derribar los precios, entonces no sería raro encontrarla en ofertas por debajo de 190, 180 euros. Y bueno, siendo así, dices 200 euros para abajo, pues vale, ok, es una impresora muy barata y por eso la vamos a perdonar. Aunque ya os digo, por 50 euros más tenemos la Ender 3 S1 que claramente nosotros creemos que es mejor máquina que esta. Ahora bien, con esta pequeña de aquí hemos hecho piezas muy interesantes. Una de ellas es esta lámpara con forma de Game Boy con una ilustración multicolor en su frontal, que es de lo que queremos hablar en este vídeo. ¿Cómo es posible hacer ilustraciones multicolor con una impresora normal y corriente, ya os digo además esta que es súper barata, sin necesidad de sistemas multicolor? Para ello os voy a contar las 5 claves que tenéis que saber para que sepáis hacer esto. Primera clave, apoyar nuestra academia online, porque os recuerdo que estos vídeos son posibles gracias a la academia online Control3D.net, que funciona por suscripción. Tú eliges tu cuota, ya sea 1, 3 o 12 meses, y durante ese tiempo tienes acceso ilimitado a los contenidos que haya, asistencia por correo personalizada a tus dudas y también en tutorías grupales conmigo en directo prácticamente todas las tardes. Así que si os interesa, aquí debajo tenéis nuestra academia online Control3D.net. ¡Qué mamón! Se acaba de colar un turbo spam. Primera clave. ¿Qué tipo de ilustración escoger? Vale, pues la gracia de todo esto es escoger ilustraciones donde en la misma capa tengamos varios colores. Esta es la gracia, es decir, en vez de hacer las típicas impresiones digamos, de cambio de color a medida que vamos subiendo de capa, vamos a combinar dentro de la misma capa varios colores dentro de la misma impresión. Puesto que nosotros hace ya mucho tiempo hicimos unas fundas para móviles donde combinábamos distintos G-codes y digamos que después de imprimir cada G-code manteníamos la cama caliente y lanzábamos la siguiente impresión previo cambio de color. Esto es mucho más sencillo puesto que dentro de la misma impresión la máquina se pausa como acaba de hacer esta y nosotros simplemente vamos a sacar el color y... En este caso, por cierto, estas ilustraciones 8 bits que estáis viendo aquí son de Meri, de Merla 3D. Vais a tener aquí abajo enlace a sus redes, que están guapísimas, la verdad que están muy bien.
a nosotros nos ha tirado mucho de nostalgia y luego ya veréis que todo ello ha motivado esta lámpara de aquí que os enseñaré cómo la hemos hecho. La de Kirby es gratuita y las otras cuestan unos 2 euros. Si queréis apoyar talento, oye, pues en este caso que está por ahí por redes, que sepáis que está muy chulo, aquí abajo lo tenéis. Están de hecho algunas de ellas ya optimizadas para AMS si tenéis una Bamboo, o sea que están muy pero que muy bien. En este caso estas ilustraciones, digamos que son un único STL con distintas partes dentro del mismo. Es decir, partes que no están unidas. Esta puntualización es importante de cara a que luego cuando se enseñe en Cura veréis que esta clase de ilustraciones en Cura nos va a dar problemas. Para casos como por ejemplo os cuento el de Cura, lo suyo sería coger ilustraciones que son distintos STLs sueltos y meterlos todos de golpe dentro del programa para asignarles colores y luego combinarlos y que nos dé este efecto. Ahora, si os encontráis por ahí archivos que sean una única imagen, que esté toda fusionada en un único STL, aunque estén luego separados en distintas partes, aquí en Cura igual podéis tener problemas. Aquí, por ejemplo, otro caso que podéis utilizar son esta clase de lámparas que estaréis viendo aquí en pantalla, que son, por ejemplo, uno de los ejercicios que ponemos en nuestro curso básico de impresión 3D, que oye, que si os interesa que traigamos un tutorial, lo decís aquí abajo en comentarios y también os enseñamos cómo lo hemos hecho. Es decir, que al final todo ha salido de una única pieza, no hemos pegado nada y todo ha salido del tirón. Segunda clave, cambio de color o pausa. César, ¿pero qué cojones dice? Bien, la clave de todo esto, como os he dicho, sale de una única pieza. Entonces nosotros tenemos que pedirle a nuestra máquina que o bien cambie de filamento o bien haga una pausa para que seamos nosotros los que saquemos el filamento a mano. Hay muchas formas de hacer esto, ¿vale? Esto, como ya os dije, en su día nosotros lo hicimos generando G-codes por separado. Pero el G-code universal de cambio de filamento suele ser el M600, en Marlin al menos. Es importante que sepáis que no todas las máquinas con Marlin son compatibles con el M600. Esto va a depender en gran medida de vuestra máquina. Por ejemplo, si tenéis un Artillery X2, lo más probable es que tengáis que actualizarle el firmware, sobre todo de la pantalla, para que os lo reconozca. O si por ejemplo tenéis impresoras un poco desactualizadas, tendréis que actualizarle el Marlin para que sea capaz de hacer la pausa avanzada y reconozca el M600. César, ¿y si tengo Clipper? En caso de tener Clipper, le podéis definir la macro del M600 si vuestra máquina no lo tiene ya definido. Por ejemplo, nosotros utilizamos la macro de Dessous y nos funciona perfectamente y no nos da problemas. Ahora bien, en caso de que no os reconozca el M600, siempre podéis mandarle un comando de pausa, que a la práctica nos vale para lo mismo, porque la única diferencia entre la pausa y el M600 es que nosotros somos los que tenemos que sacar el filamento y meterlo en el extrusor. No tenemos una opción en la que automáticamente va a descargar y cuando metamos filamento cargar hasta el fondo. En el caso de tener Clipper y que no os funcione la macro de M600, os aconsejo que utilicéis el comando pause en mayúsculas. Y si tenéis una máquina con Marlin, utilizar el comando M25. Hay más comandos en Marlin para hacer pausa, pero a nosotros el que mejor nos funciona es el M25. Caso práctico, esta Ender 3 de aquí no reconoce el M600 y todo lo que hemos tenido que hacer en este vídeo lo hemos hecho utilizando este último comando. Y a partir de ahora, en este vídeo, os voy a explicar cómo ajustar esto en Cura, en Prusa Slicer y en Orca Slicer. Si queréis ir directamente al laminador que estáis utilizando, aquí abajo, en la línea del tiempo, vais a tener el capítulo en particular donde voy a explicar vuestro laminador. Oye, si queréis veros todos los laminadores para aprender de todo, pues mejor, porque así apoyáis a Control 3D, os tragáis todo el vídeo y así YouTube dice, mola este vídeo. Gracias. Suscríbete, por cierto. Y la campanita. Tercera clave. ¿Cómo ajusto esto en Cura? Tremenda pereza me da explicar esto en Cura. Pero bueno, me debo a mis suscriptores. Ahora lo entenderéis. Cura tiene aquí un pequeño problema, y es que yo, por ejemplo, si tengo un perfil predefinido de una Ender 3 V3, no me va a dejar añadirle más extrusores, tengo que crear una máquina custom. Por lo que vamos a tener que hacer previamente es copiar el G-code de inicio y de fin de nuestra máquina y crear una máquina custom donde nosotros pongamos estos G-codes de inicio y de fin y evidentemente cambiemos el volumen de impresión, le activemos la cama caliente, etcétera, etcétera, para que se adecue a las características de nuestra máquina. Añadimos tantos extrusores como colores queramos que imprima nuestra impresora, que yo en este caso pues le he puesto 4. En cada extrusor le definimos el ancho de boquilla, el diámetro de filamento y, lo más importante, el G-code de cambio de color que vayamos a utilizar. En el caso de mi Ender, el M25. Una vez hecho esto, nos vamos a material, administrar materiales, crear nuevo y creamos un filamento nuevo por cada color que vayamos a utilizar. Ejemplo práctico, yo he creado PLA básico control 3D rojo, PLA básico control 3D azul y así. Y de esta manera pues me resulta muy fácil cuando haga los cambios de color. En esta pestaña le definimos los ajustes básicos como temperatura, diámetro, retracciones por defecto y demás. Luego, como opcional, podemos habilitar la torre de purga por si queréis que después del cambio de color nos limpiase un poco la boquilla. No es obligatorio.
En mi caso le pongo un tamaño de 40 milímetros con una purga mínima de 30 milímetros cúbicos y juego con su posición para que quede lo más cerca posible de la boquilla en su posición de parada. Esto es importante, puesto que si pensad que mi boquilla para aquí y la torre de purga está en la otra esquina, si no ajusto bien las retracciones, me va a recorrer por encima de la ilustración y me puede dejar un hilo encima de la misma y me la va a ensuciar. Por eso lo suyo, si mi boquilla se aparca aquí, pongo la torre al lado y directamente se va de la torre a la ilustración. De todas formas, para poder ajustar bien esta clase de, pues oye, si el volumen de la torre de purga y demás os convence o no, o sobre todo si funciona bien el cambio de color, os voy a dejar aquí un test muy tonto aquí debajo para que probéis estos cambios de color en la primera capa. Es un test que hicimos para la academia, que es una tontada, que probamos tanto cambios de color para la primera capa como luego en altura. Vale, y aquí es donde viene el truqui. Veréis que, por ejemplo, en este test que estáis viendo, que es muy sencillo, que al final es una piececita con el logo de Control 3D y un par de letras, yo lo tengo tanto en un único STL subdividido en partes como en tres partes diferenciadas. Es importante que en Cura metáis esta última opción, porque hay un plugin que se llama Mesh Tools que a mí me permitiría meter la imagen del tirón y luego separarla, pero peta el ordenador. O sea, yo tengo un ordenador muy potente y ahora estaréis viendo un recurso que es cómo se ha quedado mi ordenador después de 20 minutos esperando para separar esta mierda de test, que es muy sencilla. Imaginaos si ya cojo una ilustración más elaborada como esta o como las que habéis visto antes, en la que tenemos muchas más partes y muchos más recovecos. Entonces, por eso aquí Cura, pincha un poco. Que yo lo explico porque sé que muchos utilizáis Cura y me debo a vosotros. Pero que si no, le daban por saco a Cura, porque, oh mama. Por eso ya os digo que es que no me merece la pena separar los archivos en Cura. Tanto es así que yo en alguna ilustración que he hecho en Cura, por hacer la prueba, lo he separado en Prusa Slicer y me he exportado los STLs de Prusa Slicer para luego meterlos por separado en Cura. Bien, metemos los STLs, le añadimos los colores a cada uno y si está bien hecho el modelo, le damos a agrupar modelos y nos los junta en su posición natural, que sería en este caso centrado. Hay modelos 3D que a lo mejor no están bien generados del todo, no tienen bien hechas las referencias y a la hora de agrupar, en este caso se nos pueden como desmontar, no quedar bien posicionados y demás. Luego en la vista previa seleccionamos color de material y así podremos ver cómo va a quedar nuestra pieza. Y ya digamos lanzaríamos a imprimir lo que sería este pequeño test, ¿vale? Que ya os digo, en el cambio de color, pues lo que nos hará será apartar, hacer una pausa, sacamos filamento, metemos el nuevo y continuamos la impresión. Ya os digo que Cura es un poco el software más complejo para hacer esto, no es tan intuitivo como Prusa Slicer o como Orca Slicer, que para mí del tirón es el mejor, pero bueno, aquí lo tenéis para que más o menos podáis hacerlo. Cuarta clave, ¿cómo ajustarlo en Prusa Slicer? Bien, nos vamos a configuración de la impresora y en extrusores añadimos tantos extrusores como colores vayamos a imprimir y marcamos la opción extrusor único multimaterial. Dentro del G-code personalizado nos vamos a la opción G-code para el cambio de herramienta y ponemos nuestro G-code, en mi caso el M25, que es el que reconoce la Ender. César, pero Prusa Slicer pone también un G-code para cambio de color. En esta clase de archivos lo que va a entender Prusa Slicer es que estamos cambiando de herramienta, no de color. Esto es importante. Por eso ponemos el G-code de pausa o de cambio de color dentro de cambio de herramienta. El otro sería por si hiciéramos un M600 o algo así. Para que me entendáis, he puesto el M25 en cambio de color y no en cambio de herramienta y ha pasado de mí como de comer la mierda. En el menú de ajuste de multimaterial para un único extrusor ponemos estos parámetros a 0. De esta manera evitamos que a la hora de retomar la impresión intente como compensar un poco la posición del filamento dentro del extrusor y nos deje un pegotón. Que lo podríamos definir cada uno el nuestro, pero es mucho más sencillo dejarlo en 0. Y luego, por ejemplo, apoyarnos o de una torre de purga o si nos reconoce el M600 o demás. Una vez hecho esto, si queremos, nos vamos a configuración de impresión, múltiples extrusores y ahí si queréis podéis activar la torre de purga. Aunque insisto, no es obligatorio. Si la ponéis, aseguraos que esté pegada a la boquilla en su posición de pausa. Como hemos dicho en Cura, es mejor que si yo estoy pausando aquí la impresora, que de hecho ahora se ha pausado, para evitar que me deje un hilo encima de la ilustración en caso de que no tenga bien ajustadas las cosas, pues pongo la torre lo más pegada a la boquilla y que de aquí vaya la ilustración, no en el sentido opuesto, puesto que si no me va a recorrer por encima de la ilustración y me la puede dejar marcada. Si ponéis la torre, os aparecerá una opción de volúmenes de purga, donde podréis ajustar lo que se desecha en cada cambio. Podéis utilizar algún test de transición como el de Bambu Lab, que para esto a mí me ha ido muy bien. De hecho, yo por ejemplo aquí he utilizado el test de calibración de transición de Bambu Lab y la verdad que ha ido muy bien. Y para saber más o menos qué cantidad tengo que purgar, suficiente. Enlace aquí debajo. Y aquí pues 3/4 de lo mismo. De hecho, esta impresión de aquí es el G-code que he generado con Prusa Slicer. Y sin problema. Al final lo que os digo, se aparta, espera a que yo
saque el filamento, meto el nuevo, me hace la torre y luego se viene a hacer el color correspondiente. Y quinta y última clave del vídeo, antes de pasar con el ejercicio, ¿cómo ajustarlo en Orca Slicer? Muy parecido a Prusa. Y de hecho, ya os lo digo, es el laminador que yo más utilizo. Es más, si queréis un tutorial de Orca Slicer, os voy a dejar un comentario destacado en este vídeo y me lo reventáis a likes y empezamos a traer tutoriales de Orca Slicer, porque para mí a día de hoy es el mejor laminador que hay, sin duda. Dicho lo cual, dentro de los ajustes de impresora nos vamos a G-code de la máquina, nos vamos a G-code de cambio de filamento y metemos el nuestro, en mi caso el M25. Luego vamos al menú de multimaterial y marcamos las opciones de extrusor único multimaterial, cambio de filamento manual y purgar en una torre. Por lo demás, desactivamos el resto de opciones y dejamos las demás opciones en 0 para que de esta manera, como hemos dicho en Prusa Slicer, intente como compensar la posición interna del filamento dentro del extrusor. Que podríamos marcar, oye, pues mi extrusor tiene en la zona fría en esta posición, la zona caliente en esta, pero realmente para mí es más sencillo dejarlo en 0 y apoyarnos luego de una torre de purga siempre y cuando no tengamos un M600 definido que nos purgará un poquito de más. De hecho, si no lo hiciéramos nos dejaría un goterón como os he enseñado antes y esto luego podría colisionar con la boquilla y darnos problemas. Ahí ya nos vamos a la opción de filamento y añadimos tantos filamentos como colores tenga nuestra pieza. Y esto es mucho más intuitivo que en el caso, por ejemplo, de Prusa o de Cura. Por eso entendéis que es mucho más sencillo aquí. Simplemente lo doy a un más, lo doy a un menos y depende ya de cada impresión. No tengo que crear una máquina en sí que tenga no sé cuántos extrusores. Aquí además tenemos un botón para regular la cantidad de filamento purgado. Los valores por defecto son bastante altos. Más aún si vuestra boquilla se encarga de purgar una cantidad inicial. Es decir, yo por ejemplo en esta no hace M600, no me va a purgar cantidad de filamento inicial y hombre, yo por ejemplo si le pongo el azul le puedo empujar a mano para que me purgue un poquito, pero es mucho más sencillo que me lo hagan una torre de purga. Por eso os aconsejaría que hicierais test de transición de filamentos. Como os he dicho antes, yo utilizo el de Bambu Lab, que para este caso pues está muy bien y me vale perfectamente para ver un poco cuál es el nivel de transición o de purga que tengo que aplicar en cada color. Ahora, como os digo, este punto de los volúmenes de limpieza, si no vais a utilizar torre de purga, no es obligatorio. Luego, evidentemente, en la opción de otros, habilitamos la torre de purga. Yo en este caso nos pone un ancho de 60 milímetros, que no está mal, lo único que como que se nos mete muy para adentro. Si le pusiéramos 40 nos mantendría los mismos volúmenes y nos la haría más alargada. Entonces aquí es importante que si la vais a poner, pues utilicéis unos volúmenes de limpieza lo más ajustados posible. Y como he dicho antes, que la torre de purga esté posicionada lo más cercana a la boquilla en su posición de pausa, puesto que si lo más cercano que hay a la boquilla es la ilustración, la boquilla nos puede pasar por encima de camino a la torre de purga cuando vaya a cambiar de color y ahí nos puede dejar una pequeña marca o línea o demás historias que no queremos que se vean. Y ya después de ver un poco cómo aplicar todos estos cambios para hacer impresiones multicolor dentro de una misma pieza, vamos a la aplicación práctica. Y es que como buen profesor, a mí lo que me gusta hacer es no solamente explicaros los conceptos teóricos que hay detrás, sino que los pongamos en funcionamiento, que veamos cosas que podemos hacer aquí. Bien, puesto que en este caso las ilustraciones de Merla 3D están basadas en la Game Boy antigua de 8 bits, se nos ocurrió coger una Game Boy a lo grande y convertirlo en una lámpara retroiluminada. En el caso de las ilustraciones, que es lo que más nos importa, las tenéis que escalar para que tengan un tamaño en X y en Y de 15 centímetros. No variéis la escala en Z, puesto que si no estaríamos variando cómo se comportan las transiciones de color en cada una de las capas y nos quedaría un poco mal. En este caso hay que apuntar una cosa muy importante de estas ilustraciones y es que no únicamente le aplicamos los cambios de color, que en este caso Merla, por ejemplo, en muchas de las ilustraciones nos indica de qué color es cada parte, que hasta ahí eso es fácil. El tema de esto es que tenemos varios colores combinados dentro de la misma ilustración, tenemos 3 o 4, entonces la clave que tiene o el truquito que tiene estas ilustraciones es que en cada capa apuntemos el orden de colores que va a tener cada capa. Esto es, nos metemos en el laminador en la capa 1 y apuntamos el orden de colores que va a seguir. Luego vamos a la capa 2 y apuntamos el orden de colores que va a seguir en la capa 2 y así sucesivamente. Esto es tan sencillo como apuntarlo en un POSIT. Coges un POSIT y pones capa 1 y pones el orden de colores, capa 2 y el orden de colores. Se lo pegas aquí a la máquina y así, por ejemplo, en nuestro caso, si por ejemplo lo genera Dani y luego me tengo que encargar yo de hacer los cambios de color al día siguiente, pues yo por ejemplo lo tengo controlado de qué color va en cada orden. O simplemente que no os acordéis, porque al final son muchos colores dentro de la misma capa. Y ya os digo, simplemente es hacer lo mismo que hemos hecho con el test de multicolor de control 3D, pero ya un poquito más elaborado, un poquito más grande y evidentemente con más colores. Evidentemente para este punto es vital, no, lo siguiente, que la calibración de nuestra primera capa sea perfecta.
puesto que si no nos vamos a cargar el detalle de las ilustraciones. Ya una vez hayamos hecho esto, lo que es la Game Boy está dividida en 4 cuerpos principales, lo que es el cuerpo. Además, está pensado para que lo pueda sacar una Ender 3, o sea que en una cama de 220 os puede entrar. Justita, pero entra. Tampoco os rayéis mucho con la calidad, ¿vale? A un 0,28 de altura de capa y poquito relleno, 5, un 10%, es más que de sobra para hacer esto. Luego, cosas importantes, por ejemplo, los botones los hemos impreso en modo espiral. Sin hacer como tal modo espiral, le hemos definido 1 o 2 capas inferiores y luego le hemos quitado relleno y 1 o 2 perímetros para tener un poquito más de resistencia. En el caso de los botones, le hemos hecho, por ejemplo, con el PLA translúcido de Printalot para que todavía filtrara un poquito más la luz, puesto que con otros eran un poquito más opacos. Luego por dentro, pues es muy sencillo, le ponemos unos insertos a lo que sería la tapa frontal, pegamos lo que son las mitades superiores e inferiores y atornillamos la parte frontal con la trasera, previa colocación de una tira LED, que nosotros en este caso pues le hemos hecho una soldadura con un conector que además es dimable. Mira, 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 mira. Uy, cómo jugamos ahí con la... En este caso, por cierto, nuestra tira LED es de 24 voltios porque es la que teníamos por la oficina, así de claro, pero podéis poner la que queráis. Este diseño tiene un pequeño defecto y es que las curvas que hace la Game Boy por dentro para pegar la tira LED, porque va pegada a huevo, son demasiado pronunciadas y se nos ha soltado, pero en la versión que vamos a subir a printables ya está corregida y no es tan pronunciada. Y luego una cosa chula es que, como veréis, tanto la carcasa como lo que sería el marco tiene imanes. De esta manera tenemos una lámpara modular, es decir, que yo quiero cambiar de esta ilustración de Pikachu a, por ejemplo, la del Kirby o la del Zelda, pues simplemente saco la carcasa, lo que es saco el marco, cambio la ilustración, la pongo en su sitio y vuelvo a colocar el marco en su sitio. De esta manera tengo una lámpara Game Boy que puedo utilizar tantas veces quiera. Esto también, como lo vamos a dejar subido a printables gratis, si os queréis hacer vuestras propias ilustraciones con las características que os pongamos en la descripción de dimensiones y demás, pues oye, lo podéis hacer perfectamente y es totalmente gratuito. El resultado a nosotros nos ha flipado. La verdad que está muy cojonuda. De hecho, mi compañero Dani se la ha agenciado y la tiene encima de su mesa y está todo el día con ella puesta. Y a mí me da una envidia que flipas. La peana, por cierto, comentar que en este caso sí que lo hemos hecho con un sistema multicolor, en este caso con la Prusa XL, ¿vale? Para que tenga este efecto de las letras Game Boy. Pero que al final no deja de ser una aplicación práctica a una cosa sencillita que hemos hecho aquí, algo pues un poquito más elaborado. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido este tutorial? ¿Os ha gustado? ¿No? Hacednos saber aquí debajo, pues oye, que si os ha gustado, cómo haríais vosotros el cambio de color, porque a lo mejor yo he utilizado una serie de comandos, pero que pues a lo mejor vosotros lo hacéis de otra manera. Esto también es importante añadir, como he dicho antes, que habrá impresoras que a lo mejor pues tengáis que hacer actualizaciones de firmware para que os reconozcan estos G-codes tanto de pausa como de cambio de color. Va a depender un poco de la máquina. Y yo recuerdo que por cada vídeo que publico regalamos una suscripción mensual a nuestra academia online, que por ejemplo tenemos una lección de 1 hora solo de esto, que es una movida. Yo aquí he intentado condensarlo todo en poquito tiempo, pero que aún así es una cosa muy densa y que aquí habrá aparecido el ganador o ganadora. Si os queréis llevar una suscripción mensual gratis, que sepáis que la publicación de este vídeo hemos dejado una encuesta en la pestaña de comunidad de Control 3D, vais, respondéis, comentáis y de ahí sacaré el próximo ganador o ganadora. Y en los minutos finales de los vídeos os quiero comentar cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y yo sé que, aunque lo he dicho al principio del vídeo, hay una pregunta en este vídeo que muchos estaréis haciendo. Muy bonito, Cecitar, o sea, muy chulo y todo lo que tú quieras, pero yo quiero hacer aquí cosas potentes con el GeForce, así un poquito más elaboradas. ¿Esto qué pasa? Pues en el próximo vídeo os voy a enseñar a cómo hacer ilustraciones multicolor más elaboradas con GeForce, donde además también os vamos a enseñar un ejercicio práctico que creo que os va a molar a los más fans del motor. Así que nada, si os gusta esta clase de vídeos, que sepáis que os podéis suscribir en este botón de aquí, y que mi cara me está tomando un vídeo que podéis ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!